Timoteo, en el capítulo 1, el verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oramos, Padre. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a compartir de tu palabra. Ayuda a mis hermanos a poder entenderla. Que la obra de tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que el Evangelio, Señor, pueda ser el que nos mueva en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, ayúdanos y ayuda a cada uno de los corazones que ha venido en este lugar. Y si hay alguien que no te conoce, que tú puedas despertar en el día de hoy a salvación. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Como saben, hoy vamos a detenernos en este versículo, aunque no es el único pasaje en el cual vamos a poder estar en el día de hoy. Vamos a tocar algunos otros textos, así que usted puede allí tener su Biblia abierta. Pero antes de comenzar me gustaría hablar de una situación que le aconteció a Hudson Taylor, un misionero en China. Quizás muchos los conocen, y si no lo conocen, les animo a que puedan leer su biografía. Él era un misionero allí en China que trabajó aproximadamente unos 50 años. Taylor viajaba junto a un joven llamado Peter en una barcaza por la costa china. En un momento dado el hombre cayó por la borda, aunque a nadie le importaba mucho la vida de este muchacho, pero detuvieron la barcaza. Se dice que detuvieron la barcaza para que Taylor frenéticamente, con un esfuerzo, pueda levantarlo a Peter, para que pueda sacarlo a flote de la situación en la que se encontraba. Pero no pudo. De repente Taylor vio a unos pescadores que estaban allí cerca de ellos, con unas redes, justamente lo que necesitaba para poder rescatarlo. Entonces los llamó. Taylor dice: «Vengan rápido», exclama Taylor. «Un hombre se está ahogando», dice. La respuesta fue sorprendente de estos pescadores. «No es conveniente», dijeron. Y Taylor no podía creer lo que estaba escuchando. «No hablé de conveniencia», dice él. «Vengan rápido o serás demasiado tarde». «Estamos ocupados pescando», fue la respuesta. «Olvídate de la pesca», dice Taylor. «Ven, solo ven una vez. Les pagaré. Y les pagaré bien si vienen». Ahora los pescadores cambiaron de idea. «¿Cuánto nos pagarás?», fue la pregunta de ellos. $5, dice Taylor. «Por favor, no se queden hablando y vengan a salvar la vida sin demora», dice Taylor. Y ellos dijeron: «Demasiado poco, no vendremos sino por $30. «Pero no tengo esa cantidad», dijo Taylor. «Te daré todo lo que tengo». «¿Y cuánto es lo que tiene?», respondieron ellos. «Y lo que tengo son apenas $14. Entonces los pescadores decidieron venir a rescatar. Pasaron sus redes una vez por ese lugar donde el hombre había caído y lo hicieron subir inmediatamente. Pero ¿saben? Ya era demasiado tarde. El hombre había perdido su vida. El hombre estaba muerto. Mientras Taylor contaba esta situación que le había acontecido en una conferencia allí en Escocia, él estaba relatando esto. En medio de la audiencia se dice que se levantó un tumulto de hablar. Las personas veían algo en sus corazones. Estaban indignadas con la historia que Taylor les estaba comentando. Y era precisamente lo que Taylor pensó que iba a pasar cuando contaba esto.
Ellos discutían y decían, ¿cómo es posible que este hombre, con toda la capacidad, los pescadores pudieran haber salvado a este hombre y no lo hicieron? ¿Cómo es posible que no tuvieron esa empatía por la persona que se estaba ahogando? ¿Cómo es posible que no vinieron a rescatarlo teniendo todos los medios posibles para hacerlo y decidieron no hacerlo? Y cuando lo hicieron demasiado tarde. A lo que Taylor ve esta discusión y este hervor entre medio de la congregación y aprovecha. Dice él, ¿acaso el cuerpo tiene tanto o más valor que el alma? Dice él. Condenamos a esos pescadores paganos porque fueron culpables de la muerte de ese hombre. Y él dice, pero ¿qué pasa con los millones de personas que pasan delante de nosotros y que dejamos que perezcan? Y eso no es temporal, dice él, eso es eternamente. ¿Qué pasa con el claro mandato que tenemos en las Escrituras de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Dice él, ¿qué pasa con el mensaje maravilloso del Evangelio que tenemos y no lo compartimos? Mi hermano, es precisamente de lo que quiero que meditemos en esta mañana. Quiero que pensemos en la mejor noticia del universo que tenemos como cristianos. La mejor y única noticia que tenemos para el mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué es una buena noticia o por qué es la mejor noticia? Aunque podríamos pensar en muchas implicaciones, por lo menos quiero pensar con ustedes en dos aspectos en esta mañana. En primer lugar, lo que vamos a ver es por el interés del Salvador. Y lo segundo, por la intervención del Salvador. Y luego en el final haremos algunas implicaciones. Me gustaría empezar con ustedes, con nuestro primer aspecto, porque es la mejor noticia, es por el interés de nuestro Salvador. Una de las cosas más sorprendentes en la historia del cristianismo ha sido la proclamación del mensaje del Evangelio. ¿Y por qué ha sido sorprendente? Porque ella ha desafiado el poder de la persecución, de aquellos que se han levantado en contra del mensaje del Evangelio. La fe cristiana ha sido difundida a lo largo y a lo ancho de toda la tierra, uniendo a personas de toda raza, de toda nación y color por ese mensaje. Muchos movimientos han comenzado en la historia, pero no han llegado a nada. No se han sostenido en la historia, desaparecieron. Y me gustaría quizás pensar allí en el libro de Hechos, en el capítulo 5, verso 34. Allí había un hombre en el contexto llamado Gamaliel, un doctor de la ley venerado por las personas. Y cuando él da el consejo en el Sanedrín, allí él está dando un consejo, quizás pensaba lo mismo del cristianismo. Quizás pensaba lo mismo del mensaje del Evangelio. Al ver en su contexto, al ver tantas personas y tantos falsos que se habían levantado y que poco tiempo ya no estaban más, quizás pensaba lo mismo del mensaje glorioso del Evangelio, que terminaría como tantos otros falsos se levantaron en su tiempo. Pero no fue así con la fe cristiana, no fue así. Lo que empezó con algunas personas allí en Jerusalén, con un poco de personas, hoy está difundiéndose, mis hermanos y mis amigos, por todas partes. El Evangelio, en boca del apóstol Pablo, el Evangelio está corriendo por todos lados. A pesar de la fuerte oposición del que los cristianos han soportado en el primer siglo y los que están soportando en el día de hoy, igual el Evangelio aún sigue corriendo. Y particularmente los misioneros y los predicadores a menudo han sufrido un alto precio por compartir este mensaje, el mensaje de salvación. Y sin duda podríamos uno preguntarse, ¿por qué esto es así? ¿Qué es lo que estimula a estas personas a estar dispuestas a entregar su vida por el mensaje?
¿Qué es lo que hace que este mensaje del Evangelio sea imparable y que nadie lo pueda detener? La respuesta está en el corazón de lo que dice el apóstol Pablo. Los cristianos sabemos que tenemos la mejor noticia. Amén. Tenemos la mejor y más gloriosa noticia que este mundo pueda escuchar. Y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y vos y yo somos el objeto de la misericordia de Dios. Somos testigos del perdón y del amor de Dios que ha tenido en cada uno de nosotros. Pero eso no hace que el Evangelio sea la mejor noticia, sino más bien por el interés que tiene el Salvador del Evangelio. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Espíritu Santo está escribiendo estas palabras. Y esto no es solo una gran noticia, sino más bien es una noticia que es impactante en este mundo. Impacta en los corazones de las personas. Y mi hermano, cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en su santidad, en la majestad y en la hermosura de nuestro Cristo, en la omnipotencia de nuestro Dios, en cada una de sus perfecciones y atributos, cuando meditamos en esto, meditamos en la gloria de nuestro Dios, nos preguntamos cómo podría venir el Hijo de Dios al mundo a buscar comunión con los pecadores como yo. ¿Cómo es que el Santo Hijo de Dios esté interesado por llamarme a su redil? ¿Cómo es posible? Y fue precisamente, mi hermano, mi amigo, lo que confundió a los fariseos. Ellos esperaban que Jesús, aunque ellos pensaban que Jesús era un maestro, ellos esperaban que rechazara a los pecadores. Pero para su sorpresa, ¿saben qué? Él los buscó y los recibió, nos dice Lucas. En el capítulo 15, verso 1 al 2. Lucas nos narra que los cobradores de impuestos, los pecadores, se acercaban a Jesús para escucharlo. Aquellas personas que eran totalmente despreciadas por la sociedad, se acercaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y Jesús los recibía. Y los fariseos, al ver esto, murmuraban, decían ellos que éste recibe a los pecadores y come con ellos. Eso es lo que murmuraban. Pero sin embargo, nuestro Señor, en una oportunidad también allí en Lucas, les dijo que los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Él decía, yo no vine a llamar al arrepentimiento a los justos, sino más bien a los pecadores. A ellos fue el que vino el Señor Jesucristo. A los pecadores. Por eso no los rechazaba. El gran interés de Jesús es salvar a los perdidos, a los que están volcados en su pecado. El gran interés es de llamarlos al arrepentimiento, a personas que están alejadas de Él. Y esto también es sorprendente, mi hermano, porque cada vez que quebrantamos la ley de Dios, cada vez que pecamos, es a Dios mismo que estamos ofendiendo. Es a Él a quien insultamos en su cara. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos o vimos a una persona ofendida desviarse de su camino e ir a bendecir a aquel ofensor? ¿Cuándo fue la última vez que vimos esta semejante obra de gracia? Cuando era muy pequeño, niño, a menudo estaba involucrado en travesuras de niños. Y siempre recuerdo que me decían, va a venir la policía a buscarte, me decía mi mamá. Va a venir la policía, y me asustaba siempre con eso. Eso es algo que quedó en mi corazón. Va a venir la policía a buscarte por lo que hiciste. Y sin duda, mi hermano, entraba en pánico, me aterraba. Es más, cuando escuchaba la sirena de los policías, pensaba que los policías estaban siempre mirándome lo que estaba haciendo.
Y trataba de esconderme, trataba de escaparme de la vista de ellos, me escondía, me aterraba. Quizás no es la mejor ilustración, pero así es como deberíamos reaccionar cuando pensamos que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo. Sabemos que merecemos el castigo por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas que hemos cometido delante del Santo Hijo de Dios. Pero lo más sorprendente es que Jesucristo vino al mundo, pero no para castigarnos, sino para salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Vino para rescatarnos. Y permítame, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la verdad del Evangelio penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Jesús vino no por los justos, vino por los pecadores. Y la razón por la que Él está interesado es por su misericordia y por su gracia. Alguien lo ilustra de la siguiente manera, que la gracia es la misericordia mostrada por una parte ofendida hacia la persona que la ofendió. Por ejemplo, si yo te encontrara en medio de una golpiza, luego yo te rescato, te saco de ese lugar, ¿cómo llamaríamos a eso? Misericordia. Pero ¿qué pasa si unos días antes fuiste a mi casa, robaste todos mis bienes, todas mis pertenencias, pero ahora yo te encuentro en ese lugar, en esta situación? ¿Qué esperarías? Obviamente que me sume a la golpiza. Pero en cambio, yo te rescato, e incluso te llevo al hospital más cercano, pago todos tus medicamentos, me quedo con vos hasta tu pronta recuperación. Eso es más que misericordia, eso es gracia, gracia. Y es lo que este Salvador ha mostrado. Nuestro Salvador ha mostrado gracia para con los pecadores. Permítame comentarles algo más. Hace algunos años atrás, creo que ya compartí esta anécdota, no sé si en este lugar, pero me gustaría compartirla con ustedes. Hace algunos años atrás, volviendo del trabajo, suben 2 mormones al colectivo donde yo viajaba, muy amables los muchachos. Empiezan a saludar a los pasajeros y inmediatamente se sientan al lado de una mujer mayor. Y le empiezan a hablar de su supuesto Jesús y su supuesto mensaje de salvación. La mujer parecería estar dispuesta a escucharlo. Es más, en el final compartió su número de teléfono y la dirección de su casa para que pudieran visitarlas. El mensaje le interesaba a esta señora. Luego, no conforme con eso, pasan a otro asiento, se acercan a una parejita de novios que estaban allí e hicieron exactamente lo mismo. Luego pasan a otro asiento, a una mujer donde se encontraba mal, la cual los escuchaba muy atentamente. Parecería también que les interesaba lo que le estaban comentando. También en el final le dejó su número, la dirección de su casa y es más, hasta le dijo qué día quería que le visiten. Y así lo hicieron nuevamente, asiento tras asiento. Y aproximadamente llegaron a hablarle a medio colectivo, hermanos, en ese recorrido hasta llegar a mi casa, hasta que se bajaron delante de mis ojos. Fui testigo de eso. ¿Y saben lo que hice como cristiano, como buen cristiano? ¿Saben lo que hice? Nada. Absolutamente nada. Sabiendo la verdad del Evangelio, no abrí mi boca, mis hermanos. Viendo cómo estaba la mentira, pareciera que tomaba más territorio, como buen cristiano no abrí mi boca. No compartí el mensaje del Evangelio. Cuando llego a mi casa le pedí perdón al Señor. Me sentí tan indignado
conmigo mismo de no poder ser capaz de compartir el Evangelio, de ver cómo estos muchachos con tanta ímpetu y con tanta pasión compartían el engaño, con una devoción, compartiendo la mentira, afectando a muchos allí en ese colectivo, y yo como buen cristiano no abrí mi boca. El mensaje del Evangelio es una muy buena noticia, pero no la podemos guardar para nosotros mismos, hermano. No fue dado para guardarnos a nosotros. Fue dada para que la podamos compartir por nuestro bien y por aquellos que no conocen al Señor. Debemos compartirlo, no debemos callarnos. El mensaje del Evangelio debe ser proclamado. ¿Por qué? Porque el Salvador está interesado en salvar a los pecadores. Hay un interés de nuestro Señor en salvarlos. No podemos omitir la verdad. Pero este mensaje es maravilloso por un aspecto más, y es por la intervención del Salvador. Timoteo 1:15, nuestro texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Si una persona necesita ser salvada, es porque está en problemas y no puede salvarse a sí misma. Si alguien necesita salvación, es porque está imposibilitado y es incapaz de cambiar la circunstancia, es incapaz de cambiar el contexto donde se encuentra. Está a la deriva, abandonado al destino, sin que nadie pueda ayudarlo. Y ahora, cuando pensamos en un rescate, un ejemplo, podemos imaginarnos en un equipo de comando enviado al territorio enemigo para rescatar a rehenes, quizás pudiéramos pensar. O un helicóptero llevando salvavidas a alta mar para rescatar individuos que un barco se está hundiendo. Quizás pudiéramos pensar en eso. Pero concluimos que en cualquiera de estos casos las personas reciben ayuda porque no pueden ayudarse a sí mismas. No pueden cambiar su contexto. Es imposible. Si no reciben el rescate, perecerán. Y Jesucristo ha iniciado una intervención, mi amigo. Él ha sido el iniciador de este rescate. Pero el peligro no solamente afecta a los asesinos, a los ladrones, a los mentirosos. Todos necesitamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Todos, absolutamente todos. Y justo en el comienzo, allí en el jardín del Edén, justo en el comienzo de la historia de la humanidad, Adán y Eva pecaron contra Dios cuando desobedecieron el mandato claro del Señor de no comer del árbol. Allí comenzó esta vida egocéntrica, esta rebelión contra el Señor. Pero las consecuencias han llegado hasta el día de hoy y hasta nuestro contexto, incluyéndonos a vos y incluyéndome a mí. Al igual que ellos, nosotros hemos pecado. Al igual que ellos hemos levantado nuestro puño contra el Creador y nos hemos rebelado contra el Santo Hijo de Dios. Pero antes de avanzar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Te ha salvado el Señor? ¿Te ha rescatado el Señor? ¿Ha intervenido en tu vida? Si la respuesta es no, tu paga aún está pendiente. Y es por eso que a lo largo de las Escrituras, por citar un versículo, Apocalipsis 21:8, nos recuerda que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los pecadores que no han sido salvados
tendrán que pasar toda una eternidad en la condenación. Y el infierno es un lugar terrible, mi amigo, para aquellos que nunca se han reconciliado con Dios. Y es lo que merecemos. Porque nacemos egocéntricos, rebeldes espiritualmente, sin Cristo vivimos según la corriente de este mundo, volcados a nuestros deseos pecaminosos. Somos hijos de ira. Y este es el estado de pecado que nos hace necesitar desesperadamente a un Salvador. Alguien que venga a rescatarnos de esta vida que llevamos, alejados de Cristo. Mi hermano, creemos que la pobreza, que la situación de nuestro país, incluso las enfermedades, la guerra, el hambre, habrá requerido que el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, venga a sacrificarse por cada una de estas cosas, aunque sean terribles. No. Necesitábamos la intervención del Salvador, porque sin ella sufriremos una muerte eterna separados de Él, porque hemos pecado contra el Rey. Pero ¿sabes? Él ha intervenido para salvarnos de esta situación. Ese es el mensaje glorioso. Y fue mediante su vida libre de pecado, su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario y su triunfo sobre la cruz en la resurrección. Este es el pináculo del mensaje del Evangelio que cada uno de aquellos que hemos respondido en fe tenemos a nuestra disposición para poder proclamar. A su debido tiempo, dice Pablo allí en Romano, cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Y el Hijo de Dios vino al mundo totalmente libre de pecado y obedeció perfectamente al Padre. Y la muerte no tuvo ningún derecho sobre Él. Pero luego tomó sobre sí mismo nuestra carga, nuestro pecado en la cruz. La cargó sobre sí y fue nuestro sustituto. Y para mostrar que Dios estaba totalmente satisfecho con su muerte en nuestro lugar, 3 días después le levantó de entre los muertos. Dios ni siquiera terminó allí su mejor mensaje de salvación y su salvación, sino que cuando el Señor fue levantado de entre los muertos, ascendió al Padre y está sentado a la diestra. ¿Y saben lo que hizo? Envió al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador en este mundo. Envió a Dios mismo para que more en nuestros corazones y nos ayude a caminar una vida que exalte su nombre. Mis hermanos, mis amigos, el mensaje del Evangelio es maravilloso porque el Salvador está interesado en salvar a los pecadores. Y mire si no está interesado que Él mismo ha intervenido en esto para que ellos no se pierdan, para que ellos tengan vida, para que ellos no vayan a la condenación eterna. Y es un mensaje que no podemos callar, mi hermano. Debe inflamar nuestros corazones cuando vemos a personas que no conocen al Señor. Y me gustaría quizás concluir pensando en 2 cosas, mis hermanos. Que vayamos de este lugar pensando en 2 cosas que nos limitan a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. Primero, a veces los creyentes nos sentimos incapaces de poder hacerlo. Pero tenemos que revertir esta situación, mis hermanos. Debemos tomar valor para anunciar a Cristo. Debemos aprender a ser capaces de compartir el Evangelio en el contexto donde estemos, con las personas que tengamos enfrente. Debemos tomar valor. Y cuando lo hagamos, no es nuestra capacidad, sino por nuestra pequeñez, sino por nuestra debilidad, la cual nos lleva a depender de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero también pensamos que no somos suficientes.
Eso es lo que nos limita muchas veces. Claro que debemos conocer el Evangelio. Claro que debemos meditar en el Evangelio para poder compartirlo. Pero no necesariamente debemos ser teólogos a la hora de compartir el mensaje. No debemos usar palabras extrañas que no están en nuestro vocabulario, ni recitar el mensaje del Evangelio de una manera sin sentido. Los incrédulos, las personas que no conocen a Dios, precisamente van a captar si es que estamos recitando alguna creencia o si verdaderamente estamos apasionados o si se inflaman nuestros corazones por a quién estamos proclamando, mis hermanos. Sabemos que Él quiere salvarlos y es por eso que debemos compartirlo y tomar valor en cada uno de nosotros. Debemos hablar como personas que amamos a ese Salvador y que conocemos al Salvador de nuestras almas de una manera íntima, simple y sencilla. Basta de excusas, mis hermanos. El mundo necesita que los creyentes prediquemos el mensaje del Evangelio. El Salvador está interesado en salvar a mi vecino que no conoce y es más, Él ha intervenido para eso y yo lo debo comunicar. Oremos. Padre, te damos tantas gracias